Mil gracias a los compañeros que me han colaborado. Hoy vamos a continuar con la clase teórica que el doctor Sotelo dio el día lunes. El doctor Sotelo habló de todo lo que era piel y lesiones primarias de piel. Muy bien, vamos entonces a continuar con el tema de piel. Cuando hablamos de piel, lo primero que tenemos que recordar es que hay una relación directa entre las enfermedades que se producen en la piel y la semiología clínica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Será importante recordar que las lesiones primarias y secundarias de piel pueden ser la muestra de una enfermedad, ¿no? Muy bien, vamos con la siguiente, por favor. Entonces, nada más para recordar, la piel es considerada un verdadero órgano inmunológico. Es tan importante que va a ser la capa que va a revestir todo el cuerpo, lo protege y lo relaciona con todo el entorno exterior. Imagínense si no tuviéramos nosotros piel, ¿cómo nos relacionaríamos con el medio ambiente? Por lo tanto, va a ser fundamental en lo que va a ser la homeostasis, ¿sí? Algo importante también es que permite controlar los líquidos y los electrolitos por medio del proceso de transpiración. Entonces, había sido bien importante la piel y por ende también todos estos fenómenos. Siguiente, por favor. Pues recordar que ahí está también la protección de la piel en relación a la luz ultravioleta, moduladora de la temperatura, etcétera, etcétera. Pero muy bien, ya habiendo hecho esta pequeña introducción, vamos a hablar de lo que es las lesiones secundarias de piel. Fíjense ustedes, cuando hablamos de lesiones secundarias de piel, tenemos entre otras a la costra. ¿Cómo se la define a la costra? Un exudado, ¿sí?, que se seca al aire, generalmente puede ser hemático, puntiforme y que está relacionado con un rascado que realiza el paciente, ¿no? Pueden ser o no mieles séricas y puede tener o no exudado seroso o también purulento. Fíjense, otra lesión secundaria de piel es la escama. Fíjense aquí en la diapositiva, en la imagen, cómo se forman pequeñas láminas relacionadas con el estrato córneo que se van a desprender, generalmente sin que el paciente intervenga, porque el paciente cuando está en su cama dice, parecería que me estuviera desescamando, dice, parecería que tuviera un polvillo en la piel. A eso se llama escara. Las escaras, que son también lesiones secundarias de piel, más bien lo que van a hacer es la caída de una parte muerta, necrosada de la piel y que está en relación con un tejido necrótico. Entonces, este tejido necrótico hace que la piel se ponga con límites netos bien definidos y empiece a oscurecerse. ¿Cuándo se va a producir las escaras? Por ejemplo, tenemos un tipo de escaras que son las escaras por decúbito. Son esos pacientes que por su enfermedad permanecen mucho tiempo en una determinada posición. Por ejemplo, los pacientes neurológicos, ¿no? Entonces, ¿ellos qué hacen? Las escaras por decúbito, donde se va a ir viendo cómo esa piel se va necrosando. Vamos entonces a otra lesión que es la úlcera. ¿Qué es la úlcera? La úlcera es una pérdida total de sustancia que tiene una característica bien interesante, fíjense ustedes, ¿no? Que va a dejar una cicatriz. Fíjense en la diapositiva aquí, cómo se evidencia y cómo va alterando los contornos de esta lesión hasta que tenga la imagen de una, en el proceso ya de finalización, va a tener una cicatriz. Otra lesión secundaria de piel es la escoriación, que no va a ser otra cosa que una erosión secundaria al rascado que se produzca el paciente, ¿sí? ¿Qué es importante recordar de esto?
que se producen generalmente las lesiones secundarias por agresión externa o como una consecuencia de una lesión primaria. Todo lo que han aprendido el otro día, el lunes con el doctor Sotelo, podría haber sido la base, el inicio, para que este paciente tenga luego una lesión secundaria. Existen otro tipo también de lesiones secundarias, ¿sí? Tenemos también de nuevo el ejemplo de las escamas, fíjense. ¿Qué enfermedad tiene escamas, por ejemplo? Los pacientes con psoriasis. Hace un momento hemos dado la definición. En el caso de las erosiones, fíjense aquí, en el pabellón auricular, va a existir una pérdida total de la epidermis, pero también un compromiso importante con la dermis. Luego tenemos a la ulceración. Hace un momento hemos hablado de la ulceración. Fíjense cómo ha comprometido totalmente parte de la epidermis y también parte de la dermis. ¿Qué pasa con la cicatriz? Fíjense ustedes aquí en la diapositiva. Hay una forma de reparación de ese tejido fibroso, de tal manera que va a tener esa imagen tan inclusive, fíjense, los bordes son totalmente irregulares. Las fisuras, que también es una lesión secundaria de piel, generalmente que se producen ¿por qué? Aquí dice apertura del epidermis. Muy frecuente, por ejemplo, las personas que trabajan en los mercados, que ayudan con las bolsas, que utilizan abarcas, que no tienen protección en el pie, empiezan a hacer fisuras. ¿Por qué se produce? Por apertura del epidermis en forma de hendiduras que pueden ser lineales a manera de grietas. Esas grietas se abren, muchas veces pueden sangrar, pueden ser por el contacto, porque ese piso totalmente descubierto puede llegar también a hacer procesos de tipo infeccioso. Muy bien, pero ¿cómo vamos a clasificar esta relación directa de lo que decíamos, de lo que es la piel, con las enfermedades de la piel? Muy bien, la clasificación de las enfermedades de la piel se clasifican en 4 parámetros. Primero, las enfermedades relacionadas con las bacterias, ¿no? Que pueden causar, por ejemplo, celulitis, pueden causar impétigo y también infecciones, las más frecuentes, por estafilococo. El otro grupo son las enfermedades de la piel por virus. ¿Quiénes? Del B5 y las verrugas. Frecuente. Los hongos que van a causar generalmente infecciones, como por ejemplo el pie de atleta, ¿no? O la tiña pedis, frecuente en los momentos. Recuerden que por la comodidad ya muchos, incluidos estudiantes de medicina, ya no utilizan calzado. ¿Qué utilizan? Tenis. Y lamentablemente, bueno, antes los tenis eran de muy buena calidad y costaban mucho. Pero ahora si ustedes van a las zonas populares, hay tenis y peor todavía, traen estos usados y la gente por necesidad se compra. De pronto hemos visto que hay mayor frecuencia de infecciones por cándida, porque en todo lugar que hay humedad hay humo. Entonces, los jóvenes y las señoritas que están acostumbrados a utilizar tenis todos los días y no generan ventilación en ese pie, además el material de ese tenis no es de buena calidad, con seguridad a la larga tienen problemas de micosis. Vamos a la otra, los parásitos. Generalmente relacionado con qué enfermedades? Con las acidosis. Pero también las enfermedades de la piel las podemos clasificar o relacionar más bien con lo que son las partes de la piel. Entonces, cuando hablamos de enfermedades de la piel, podríamos utilizar algo bien interesante que es las capas de la piel. Vamos a empezar en la epidermis, nada más para recordar, la epidermis tiene 5 capas, ¿no?
Estas 5 capas o estratos, la primera es la basal. La basal es la más profunda y con mayor actividad, dice, mitótica. ¿Qué es la actividad mitótica? Actividad de multiplicación. Ya. Y además, ¿por qué será importante? Porque en esta capa basal van a haber unas células, fíjense aquí, se los he puesto, las células de Langerhans, que van a ser presentadoras de antígenos a los linfocitos T. ¿Por qué es importante esto? Porque además estas células van a compartir su trabajo con unas células que son las células de Merkel, que van a ser los mecanorreceptores, que están muy cerca de los nervios relacionados con él. Fíjense ustedes. Entonces, una de las causas más frecuentes de enfermedad a nivel de las células de Merkel va a ser el carcinoma de las células de Merkel. Fíjense qué interesante. Vámonos a la siguiente. Pero también recuerden que aquí aparece un protagónico, el melanocito. Son muchos estudios, mucha bibliografía, muchos artículos que se han dedicado a investigar y a ver la capacidad de melanocito y cuál es la funcionalidad y cuál es la relación con las enfermedades de la piel. Muy bien, los melanocitos, recordar nada más, que van a invadir la epidermis en el tercer mes. Fíjense ustedes, después del nacimiento, ¿qué hacen? Sintetizan melanina. Luego, ¿qué pasa? Además, obviamente, para cumplir una función inmunológica. Pero fíjense ustedes, su número, tanto en la raza negra, la raza blanca, etcétera, etcétera, es el mismo. El problema no es la raza, fíjense ustedes. Solo va a variar el tamaño de los melanosomas y su distribución. Muy bien, entonces, si iguales en la raza negra y en la raza blanca, ¿cuál es el problema? Fíjense ustedes. ¿Qué pasa en el vitiligo? Muy frecuente en nuestro medio. ¿Será el COVID? ¿Será que los sistemas inmunes nuestros han variado? Ahora son diferentes antes y después del COVID. Se están haciendo estudios en otros países donde están haciendo una relación muy interesante COVID-vitiligo. Muy bien. Vamos a hablar entonces. En el vitiligo, ¿qué pasa? Estos melanocitos que están aquí en la parte superior van a estar prácticamente ausentes o con numerosas fallas en la producción de pigmentos. Y o, dice, en su metabolismo. Pero bueno, esta relación tan interesante de los melanocitos, su tamaño y la distribución va a estar directamente relacionada ¿con qué? Con los infiltrados de las células T, con los componentes inmunes del cuerpo, pero además con el complemento y el óxido nítrico. Entonces, hay una relación directa del sistema inmune ¿con qué? Con el vitiligo. Vámonos a la otra capa, la espinosa o de Malpighi. Esta capa va a ser la de mayor volumen, se va a formar por migración, esto desde la capa basal de las células, que se van a empezar a replicar y a multiplicar. Bueno, fíjense aquí ustedes. En la capa granulosa ya se multiplicaron. En la granulosa, ¿qué hacen? Empiezan a estratificarse. Y luego van a empezar a migrar hacia la superficie. Las células se aplanan y forman granulaciones mostrando que una queratinización activa. Entonces, ¿dónde se forma la queratinización activa? ¿En qué capa de la epidermis? En la granulosa. ¿Por qué será importante eso? Fíjense. Porque existe, por ejemplo, una enfermedad de la piel que se llama la ictiosis, que aquí se va a presentar justamente una queratinización mucho más activa de lo normal. Entonces, ¿qué pasa? En la ictiosis, en la queratosis pilar
en las queratodermias palmoplantares, que generalmente son de origen hereditario, esta queratinización activa va a generar ¿qué? Una escamación de la piel en forma masiva. El paciente parecería que se estuviera pelando. El paciente dice, no me he puesto talco, pero mire cómo hasta mi ropa se ensucia. Estamos hablando de una queratinización activa alterada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de enfermedades relacionadas ¿con qué? Justamente con esta estratificación, ¿no? Bueno, fíjense aquí, presencia de escamas queratóxicas localizadas, puede ser en las palmas de las manos, perdón, en las plantas de los pies, y cuando hay esta queratinización activa, va a haber también prurito. ¿Y si hay prurito, qué va a haber, jóvenes, señoritas? Al inicio hemos dicho, si hay prurito, van a haber lesiones por rascado, ¿no ven? ¿Y esas lesiones por rascado quedan así de limpias y hermosas? No, porque ¿con qué nos rascamos? Con las uñas. ¿Y en las uñas qué hay? Todo lo inimaginable y lo imaginable. Entonces, además de las lesiones, van a haber lesiones secundarias de la piel. ¿Por qué? Por el rascado del pasto. La siguiente, por favor. La otra capa de la epidermis es la córnea, ¿no? La córnea, las células al ascender ya han ascendido, pierden sus gránulos y se van a convertir en la capa córnea. Fíjense qué bonito. Esta capa es la que está en mayor contacto con el medio externo. Y luego, no existe acción biológica, solamente una descamación continua. Volvemos a este paciente que se está descamando. Pero bueno, ¿qué pasa en la capa lúcida? Esta capa primero tiene la forma de una barrera. Se encarga de ser barrera en la homeostasis, ¿no? Es relacionado con el agua. Generalmente se hace evidente en la región palmar y plantar, donde existe piel gruesa. Ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? Fíjense aquí, qué interesante. En la psoriasis, primero, lo normal, el proceso de renovación celular de que hemos estado hablando hasta hace un momento, en la epidermis dura ¿cuánto tiempo dice la diapositiva? Aproximadamente un mes. ¿No? Como cuando la mamá dice, te estás despelachando, ponte crema y eso va a pasar. La mamá muy sabia. Pero bueno, este proceso de renovación celular de la epidermis normalmente dura un mes. ¿Qué pasa en esta enfermedad? Fíjense qué feo. No agradable. El paciente limita su actividad física, se cubre, porque la gente lo ve y piensa que es contagioso. Y hemos visto que está relacionado con un problema inmune. Está dentro de las enfermedades autoinmunes. Muy bien, ¿qué pasa en la psoriasis entonces? Este proceso de renovación celular de la epidermis se acelera. Y lo que debería durar un mes, fíjense, va a durar solo 4 días. Imagínense. ¿Y qué logra eso en la piel? Que las células asciendan muy rápido a la superficie de la piel, se acumulen en la capa y que además, en la capa córnea obviamente, se formen placas de escamas, lo que estamos viendo aquí en la diapositiva. Entonces, ¿por qué se produce la psoriasis? Por aceleración del proceso de renovación celular. Miren qué bonito. Por eso se produce. Hemos empezado a hablar por capas, hemos hablado de enfermedades. Listo. Eso está lo relacionado con las capas de la piel. Pero inicialmente habíamos hecho una clasificación muy interesante y hemos hablado también de los virus. ¿Se acuerdan? Sí. Y el virus que se lleva la flor es el herpes zóster, ¿no? Y ustedes describen muy bien, dice en forma de fligitelas o ampollas,
que se agrupan inclusive, ¿no? Aquí el herpes labial simple, por ejemplo, dice como si fuera un racimo de uva, etcétera, etcétera, etcétera. Pues aquí también el herpes zóster también se va agrupando en forma de filtenas, que es el término médico que usamos en relación a las ampollas. Después de esto, las ampollas se rompen y luego se forman las costras. Pero ¿qué pasa con el herpes zóster? El herpes zóster va a producir un cuadro agresivo para el paciente, dolorosísimo, que yo creo que el remedio es peor que la enfermedad, porque lo que le queda al paciente es la neuropatía post-herpética. Entonces, el paciente tiene un dolor, así como Suros describe, exquisito, peculiar, localizado ¿dónde? En el trayecto de un dermatoma afectado. Aquí está el claro ejemplo cuando yo en práctica les pido a sus compañeros, defíname dolor referido, dolor irradiado y dolor localizado. Este es el verdadero dolor irradiado. Es un dolor que sigue un dermatoma. Está afectado un dermatoma, lo sigue, lo persigue, puede durar meses, años. Esta neuropatía difícil de tratar. Entonces es una enfermedad de piel, fíjense. Vámonos con otro tipo de enfermedad, el acné. ¿Quiénes de ustedes no han tenido? Algunos más, otros no. ¿Pero qué es el acné? Es una enfermedad de la piel que se caracteriza por pápulas, pústulas, protuberancias, que estas pueden ser blandas e inclusive quistes. Eso dependerá del grado de acné que tiene el paciente, ¿no? Se produce ¿por qué? Porque estos folículos pilosos se han obstruido con células muertas. ¿Y qué hacen estas células muertas? ¿No? Impiden, ¿no? Llenas de bacterias y tejido graso, se acumulan y bloquean las salidas a la superficie de la piel por los poros. Están totalmente bloqueadas. Y al estar bloqueadas, obviamente tenemos este tipo de lesiones primarias de piel que el doctor Sotelo el otro día les ha enseñado. ¿Cómo se define una pápula? ¿Cómo se define una pústula? ¿Qué es una protuberancia? Típicos de qué hemos dicho, de la ¿sí? Pero bueno, el acné no es único. Tenemos una clasificación. Y por el tipo de lesiones primarias de piel clasificamos. Por ejemplo, el grado 1 va a tener comedones y pápulas. El grado 2, pápulas y pústulas. El 3, pústulas y nódulos. Fíjense este joven, ¿no? Aquí estamos, un grado 4, tenemos nódulos y quistes. Y sumamente agresivo, porque el paciente no quiere tener ningún tipo de relación con su entorno. El barbijo nos ha ayudado a ocultarnos, ¿no? Muchos jóvenes y señoritas que tienen acné se ponen barbijo. Es su forma de protección, porque tienen miedo a las miradas, ¿no? No, lo primero que miran son los defectos, las lesiones. Entonces eso hace que se proteja. Muy bien, pero recuerden que no solamente hay en la cara, hay en el cuerpo, en el tórax anterior, en el tórax posterior, son los lugares donde preferentemente se manifiesta. Otro elemento importante que hoy tenemos que describir es el tejido celular subcutáneo. El tejido celular subcutáneo, fíjense, o también conocido con el término de hipodermis, va a formar parte de la piel y nada más para recordar de dónde deriva del mesenquio, ¿no? ¿De dónde? En realidad, que van a dar origen a quienes, a los adipocitos o células grasas. Varía el grosor, obviamente, dependiendo del lugar del cuerpo. Va a ser muy grueso, por ejemplo, donde las palmas y las plantas de los pies. Casi no existen los párpados, en el lecho unguial y en el escroto y en el pecho. También varía según la edad.
del género. Por eso es que va a haber distribución de tipo androide en el varón y de tipo ginecoide en la mujer. Muy bien. Fíjense qué bonito. Este es el adipocito. Este lila que ven, fíjense aquí, va a ser los tabiques de tejido conectivo. Y por esos tabiques de tejido conectivo van a ir los vasos, los linfáticos y los nervios, ¿no? Entonces la parte central es el adipocito, que es la célula grasa, que se organiza, ¿por qué? Por lobulillos. Se juntan los adipocitos, hacen lobulillos. Y lo que los va uniendo van a ser tabiques, por donde pasan los vasos, los nervios y los linfáticos. Bueno, pero ¿cuál es el lío con el tejido celular subcutáneo? Eso también puede producir enfermedad. ¿Para qué sirve? Dice para protección, contra traumatismos, dice. Si eres más gordito, ¿no? Dice el tejido celular subcutáneo hace como colchoncito. Si eres más delgado, estás frito. Hay algo de lógica en eso, es verdad. Entonces, la protección contra traumatismo es verdad. Conservación del calor, lo mismo. Los friolentos generalmente son los delgados, ¿no? Los que tienen más grasita dicen no, están acumulando calorías, no tienen frío. Hay algo de cierto. Reservorio nutricional y de energía, verdad. Nada más para recordar, 1 gramo de grasa proporciona ¿cuánto? 9 calorías. Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros, fíjense aquí. ¿Qué enfermedad produce la alteración dismórfica de la distribución del tejido celular subcutáneo? Por ejemplo, va a tener una obesidad más central por una mayor redistribución del tejido celular subcutáneo. Entonces, la distribución no uniforme del tejido celular subcutáneo, ¿qué produce? Vámonos a la siguiente. Vámonos al otro extremo, a la delgadez. Cuando hablamos de delgadez, más bien, nos va a mostrar disminución del tejido celular subcutáneo. En forma generalizada y puede ser por 2 causas. Porque toda mi familia es así, ¿no? Constitucional. Si yo soy de hueso duro, de hueso delgado, mi mamá ha sido así, todos son así. Constitucional. Pero la otra puede ser por déficit de ingesta. Bueno, pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué enfermedades podrían tener disminución del tejido celular subcutáneo? Hipertiroidismo, neoplasias, síndrome de mala absorción, infecciones crónicas. Por ejemplo, una infección crónica. A ver, jóvenes. Muy bien, tuberculosis, por ejemplo. Un paciente emaciado donde tiene escaso tejido celular subcutáneo. El otro día estuvimos en emergencia, ¿verdad? Sí. Estábamos con un paciente, creo que era Peter, un paciente, eran 5 compañeros que estaban ahí al frente. Justamente teníamos un paciente con delgadez, disminución del tejido celular subcutáneo. Pero bueno, ¿cómo vamos a clasificar? Tenemos que utilizar alguna clasificación para hablar de delgadez. Yo les sugiero siempre, hay una formulita bien bonita. Si yo mido unos 60, debería pesar 60. ¿Qué fórmula es esa? Del peso ideal. Peso menos 100. Si mido un 80, debería pesar 80. ¿Qué nos dice nutrición? Más menos 2. Entonces sería entre 78 a 82 sería tu peso ideal. ¿Sí? Pero bueno, esta tabla me describe a la emaciación, a la consunción y a la caquexia. ¿Qué dice? Si he perdido 20% del peso ideal, o también llamado peso teórico, voy a definir a mi paciente y voy a decir que es un emaciado. Quiere decir que está en emaciación. Vamos con la consunción. ¿Qué va a ser la consunción? Ha perdido 20% del peso ideal, quiere decir emaciación más pérdida de la fuerza muscular. A ese paciente le voy a decir que está en estado de consunción. Y cuando hablo de un caquéctico,
cuando ha perdido el 25% o más de su peso ideal. Ojo, pero si yo hablo de la facies caquética, por más que sea más delgado que un fideo, si no ha perdido la bola adiposa de Bichat, no puedo clasificar a mi paciente como caquético. Estamos hablando de la facies caquética, ¿sí? Muy bien. Siguiente, por favor. Pero ¿qué otras enfermedades también podríamos ver? Cuando hablamos de inflamación, hemos hablado de aumento, una distribución anormal, hemos hablado de una disminución, pero también podrían haber infecciones. Y muy frecuente, como los pacientes, mis estudiantes, tienen dolor de muelas, ¿has ido al dentista? No, doctor. Pero andale, cuando ya la cara está así como de Popeye, recién vamos al dentista. Así son nuestros pacientes. Y pueden llegar a esto, ¿no? A celulitis, ¿no? Me he puesto hierbas, he tomado diclofenaco, o van a nuestra competencia. Quieren antes nuestra competencia era la farmacia. Dicen, tengo esto, sí, toma esto, así, sin ver, sin revisar, o sea, que apísimo. Pero ahora nuestra competencia, ¿quién es? El doctor Google. No entran al internet. O sea, no necesitan ellos estudiar, ¿no? Así como ustedes, como nosotros, sino al doctor Google. Y lamentablemente se equivoca. Entonces, los signos inflamatorios del tejido celular subcutáneo pueden generar procesos infecciosos. Y estos procesos infecciosos se los va a denominar celulitis. Entonces, las celulitis pueden ser de las más simples a las más complicadas, dependerá de qué, de su extensión. Muy bien, además de la magnitud y de la etiología. Pero bueno, existen dos formas, diría yo, de clasificarlas: en localizadas y las autolimitadas. Para tener una infección del tejido celular subcutáneo, ¿qué necesitamos? Porque recuerden, la piel, hemos dicho al inicio, es una barrera de protección, una solución de continuidad, una herida. Algo necesito que agreda esa piel. Puede ser mi gato, cariñosito el pequeño, y de pronto, ¿no? Cambio en la coloración de la piel, dolor, signos de Celsius, rubor, tumor, calor, dolor. Cuidado. Cualquier lesión de la piel puede generar si no se trata, si no se hace un seguimiento, un cuadro de celulitis. Pero también puede ser una picadura de un insecto. Y ya en los casos graves y de magnitud, puede convertirse ya en una erisipela. Fíjense aquí. Miren, aquí es la celulitis. Signos de Celsius, dolor, rubor, calor, tumor. Fíjense ese miembro inferior. Y fíjense aquí ya la erisipela, mayor, no solo la magnitud, sino también la gravedad de la lesión de la piel. Pero también tenemos los flemones. Fíjense qué bonito este flemón, bonito para nosotros, feo para nuestro paciente, que es una celulitis localizada de rápida instauración, así se lo define el flemón, y que tiende a la supuración. Es más, el paciente viene y dice, mire, me aprieto y sale un líquido, miren. A eso se llama flemón. Tiende a la supuración. Para eso también tiene que haber una puerta de entrada. Luego tenemos al absceso. Mi profesor en cirugía decía absceso drenado, absceso curado. Y verdad. Por más que uses antiinflamatorios, analgésicos, pongas de los mejores fomentos, no sé. Si no drenas el absceso, jamás va a tener resolución. Entonces, el absceso se caracteriza por lo que les gusta a ustedes, la fisiopatología. Rubor, tumor, calor, tumor, los signos de Celsius, ¿no? Y importante, la fluctuación. ¿Qué es la fluctuación? ¿Qué es la fluctuación, jóvenes, señoritas?
La fluctuación es esa colección líquida, es ese líquido, esa sensación de contenido que usted va a evidenciar en el momento de la palpación. Parecería que fuera una bolsa de aire y usted está palpando. Tiene la sensación en sus manos, en sus dedos de contenido. Eso es esa colección líquida. Y fíjense aquí, también tenemos, que es lo último ya de esta parte, un poco todavía nos falta, que es el enfisema subcutáneo. El enfisema subcutáneo se va a producir, seguimos hablando de tejido celular subcutáneo. Se va a producir porque el aire ingresa en el tejido celular subcutáneo, ya la palpación, miren qué bonito, y háganlo en casa. A la palpación van a percibir como si estuviera una sensación de burbujeo o de crépito. ¿Por qué se produce esto? Por una herida traumática a través de la piel. Fíjense aquí, por ejemplo. Entonces ustedes pueden colocar o inflar un globo o una bolsa nylon y pueden poner algo de contenido, por ejemplo, un poco de arena a una bolsa y inflar, sacudir y palpar. Es una sensación bien particular de un enfisema subcutáneo. Esa es la sensación como de aire con contenido, más sólido, por ejemplo, arena o tierra. Es una sensación bien particular. ¿Por qué se produce? Porque ha entrado aire al tejido celular subcutáneo. El edema. ¿Por qué se va a producir el edema? Fíjense aquí, ustedes que les gusta tanto la fisiopatología, va a haber aumento de la presión hidrostática venocapilar, disminución de la osmótica y aumento de la superficie del lecho capilar. Pero bueno, el edema va a ser el aumento de volumen del líquido en el espacio intersticial, se puede deber a diferentes causas, etcétera, etcétera, y obviamente dependerá del origen y de su fisiopatología. Todos de acuerdo en eso. Pero a la inspección, que es lo que a nosotros nos interesa, la parte semiológica, tenemos que buscar dónde voy a buscar yo el edema de mi paciente. Generalmente el paciente viene porque tengo hinchada mi pierna, tengo hinchada mi rodilla. Hasta no realizar el signo de la fobia, yo no puedo determinar que es edema o no, porque ese aumento de volumen puede ser de otra causa. Entonces, para determinar qué es edema, tengo que buscar ¿qué? El signo de la fobia. Pero ¿qué dice aquí? A la inspección, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar en miembros inferiores, por ejemplo, los maleolos. Porque si hay edema, ese aumento de volumen en los miembros inferiores, van a desaparecer ese contorno de los maleolos. A la inspección ya tengo mi sospecha de que es edema. ¿Qué otra cosa voy a buscar? El cambio de ese contorno anatómico normal de las estructuras óseas. Se pierde ese relieve óseo. De tal manera que mi sospecha la voy a comprobar, si quieren ustedes, mediante la palpación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a comprimir con el dedo índice o con los dedos índice y medio en la superficie que estoy considerando que hay el aumento de volumen durante unos segundos, de tal manera que al retirarlos voy a buscar una huella, y a esa huella se llama el signo de la fobia o signo de Godet positivo. Ahora, ¿algún momento han hecho pan ustedes? ¿Alguna masita? Sobre todo pan, ¿no? Entonces usted agarra con su dedo y deprime y queda una huella, así va a quedar. ¿Sí? Ese es el signo de Godet o de la fobia. ¿Qué dice? Suros dice, paciente internado en posición de decúbito, tiene su paciente internado por mucho tiempo. ¿Dónde va a buscar edema? Busque, dice aquí, en la región sacra. Entonces, en pacientes que están internados por mucho tiempo, no voy a buscar en cualquier lugar, sino se recomienda buscar el edema en el paciente en la región sacra. Pero bueno, para clasificar el edema por el signo de la fobia o del Godet positivo,
Vamos a clasificar en cruces. Una cruz, 2 milímetros. Fíjense. Hemos deprimido y esa depresión, si tiene 2 milímetros, una cruz. Si tiene 4, 2 cruces. Si tiene 3 cruces, 6 milímetros. Y si usted va a poner 4 cruces, tiene 8 milímetros. De esa forma tengo que clasificar yo el edema de mi paciente, el signo de Gode. Esto nada más es un poco más para ampliar el conocimiento de ustedes. ¿Y qué dice? Que el edema es general causa, generalmente se lo tiene que evidenciar en las primeras horas de revisión, de examen, y se lo registra generalmente en las zonas de declive, ¿no? El edema más importante nos hace pensar en desequilibrios sin electrolitos, nos hace pensar seguramente de cuadros renales, etcétera, etcétera. Pero para buscar edema en muslos, flancos, es interesante tomar un pliegue grueso de la piel y ver cómo ese pliegue grueso va a su posición normal. Entonces eso es recomendación para poder, si quieren ustedes, complementar con esta búsqueda del signo de Godet o de la fobia positiva. Muy bien. ¿Qué otra cosa más es importante cuando hablamos del signo de Godet? Vamos a hablar de la simetría. Importante. Si voy a encontrar el Godet positivo en la pierna derecha, tengo que buscar en la pierna izquierda. Entonces la simetría es importante. El color, la coloración del miembro inferior, la temperatura. Si la pierna derecha está caliente, la izquierda no, algo está pasando ahí. Entonces, la simetría, el color, la temperatura, el aspecto de la piel. Si por ese edema la piel ya se pone media brillosa y lustrosa, eso no es normal. Y sobre todo también la presencia o la ausencia de dolor. Normalmente el edema no está acompañado de dolor, pero puede estar acompañado de dolor, por ejemplo, en casos inflamatorios. Y si está acompañado de cuadros inflamatorios, quiere decir que no es normal. Vamos con la siguiente. Solamente algunas recomendaciones. ¿Qué otra cosa más? La consistencia. Porque, por ejemplo, el renal será blando y será duro el edema en el linfedema. Luego, importante también el hallazgo con patologías relacionadas, por ejemplo, presencia de úlceras, lesiones atróficas que nos estén hablando de enfermedades preexistentes, la aparición, la magnitud, los movimientos, si el paciente está mucho tiempo de pie, por ejemplo, nosotros vivimos de pie. Nuestros trastornos vasculares son más frecuentes en las personas que están de pie que los pacientes o las personas que tienen otra actividad física. Mucho tiempo de pie, mucho tiempo en posición de decúbito. Por ejemplo, un paciente si tiene edema en miembros inferiores y está mucho tiempo de pie y es un estilista, podríamos pensar en un trastorno vascular y no en un origen renal. Entonces, ese ejercicio clínico es importante hacerlo. La asociación de medicamentos, por ejemplo, el edema angioneurótico de Quincle es un edema producido ¿por qué? Por picaduras. La asociación de medicamentos. Muchos de nuestros pacientes tienen alergia a medicamentos. Eso podría generar un aumento de volumen. Y finalmente, también será importante esa relación con la fisiología femenina. La mujer cuando menstrua o premenstrual, postmenstrual, se hincha. Además se vuelve más intolerante, irritable, etcétera, etcétera, pero además se hincha. Entonces la fisiología es importante y esa asociación de signos y síntomas relacionados con la anatomía de la mujer. Pero cuando nuestro paciente está totalmente dematizado, ¿qué se llama? Anatomía, ¿no? Ese es el
término que usamos. Entonces, ¿qué es la anasarca? Es el edema general del tejido celular subcutáneo acompañado de hidropesia en las cavidades urbanas. ¿Qué es la hidropesia? La presencia de líquido en las cavidades, ¿no? ¿Por qué se produce la anasarca? Puede ser enfermedades cardíaca congestiva, insuficiencia ventricular, hipertensión portal. También podríamos hablar de cirrosis hepática, síndrome nefrótico, insuficiencia renal crónica, quemaduras de nutrición, hiperestrogenismo, y también tenemos a la glomerulonefritis. Si se dan cuenta, hay muchas causas renales, ¿no? Hepáticas, renales, pero también de origen hormonal. ¿Qué recomendación cuando tenemos un paciente con anasarca? Tenemos que hacer su evolución de peso diario. La segunda, medición de la diuresis en 24 horas. Solicitar siempre ionogramas plasmáticos, urinarios, la albuminemia y la, ¿qué más? Proteinuria. Recomendaciones. Pero bueno, ¿cómo clasificamos entonces el edema? Lo podemos clasificar por edema localizado y generalizado. Fácilmente el generalizado, las enfermedades generalmente son hepáticas, cardíacas y renales. Vámonos con el que va a ser el generalizado, o más bien en extremidades, generalmente relacionado con lipema, lipedema, mexidema, preeclampsia, porque por ejemplo la mujer cuando tiene una preeclampsia también tiene, ¿verdad? Y luego tenemos al regional, generalmente relacionado con insuficiencias venosas. Algo importante no olvidar, obstrucciones venosas y también pacientes con hematomas. Y estamos terminando. Después de tejido celular subcutáneo hablamos de las faneras. Y cuando hablamos de faneras, ¿qué es una fanera? Son estructuras complementarias y visibles sobre la piel o que sobresalen de ella. Quiere decir la uña y los cabellos, ¿no? Esas estructuras están formadas ¿por qué? Por queratina dura que van a cubrir generalmente el área dorsal y distal de los dedos de las manos y los pies, y su misión principal es la protección y también la prevención. Siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de alteraciones de las uñas, fíjense la cantidad de alteraciones. Tenemos a la coiloniquia o celoniquia, uña con levantamiento de los bordes laterales. El paciente viene así, levanta, mire, a eso se llama, ¿qué se llama? Coiloniquia. Luego tenemos a la leuconiquia. Es un trastorno trófico de las uñas que se caracteriza por ¿qué? Manchas blanquecinas. Entonces a eso se llama leuconiquia. Luego tenemos a las uñas blandas, ¿qué se llaman? Apaloniquia o onicomagas. Luego tenemos a la onicofagia. Muchos de ustedes tienen, ¿no? Onicofagia. Hábito de comer las uñas. Luego tenemos la onicogrifosis. Fíjense así, fíjense aquí en la diapositiva. Uñas encorvadas como si fueran garras, ¿no? Sobre todo de los pies. ¿Y por qué se produce la onicogrifosis? Por exageración en la producción córnea. Luego tenemos a la onicorexis, que es la fragilidad extrema de las uñas, y se van a producir, van a aparecer fisuras generalmente longitudinales. Luego tenemos la paroniquia, que es la inflamación de la uña, generalmente asociada al borde de una uña supurada. Luego tenemos la uña encarnada, y luego tenemos la anomiquia. ¿Qué es la anomiquia? Ausencia de la uña, generalmente de origen genético. Imagínense la cantidad de lesiones de las uñas que nosotros tenemos que aprender para poder describir. Luego tenemos a los cabellos. Los cabellos es la continuación de la piel cabelluda y está formada por una fibra de queratina y además está constituida por una raíz y un tallo. Fíjense, ¿cuál es la función fisiológica, social, inmunológica, etcétera, etcétera? El examen del cabello debe de iniciar con el color, el número.
pero además el volumen y la resistencia. Se denomina tricosis a todas las anomalías relacionadas con el cabello. Bien sencillito. Y hipertricosis, crecimiento excesivo, ¿no? De no origen androgénico. Quiere decir que no tiene origen hormonal. Pero bueno, ¿cuáles son los tipos de cabello? Cuando yo estoy haciendo cráneo, ustedes ahora están en el primer segmento, voy a ver el color, la distribución, pero además tengo que poner qué tipo de cabello. ¿Será un lisotrico? ¿Qué es un lisotrico? La forma del folículo es redondo y está orientado verticalmente a la superficie de la piel, formando un ángulo recto. Fíjense, lisotrico, cabello lacio. Vámonos con el sinotrico. El sinotrico, o también ondulado o rizado, que tiene, dice, una sección ovalada, típico de las razas caucásicas. Nosotros no tenemos mucho, sin embargo, sí, en los yungas. ¿Sí? En los yungas tenemos ese tipo de cabello. Quiere decir el sinotrico. Y luego tenemos el ulotrico, que es un cabello lanoso y encrespado. Podríamos decir, ahorita me olvidaba, hay un lugar en los yungas donde tenemos este ulotrico. Donde está el rey de la raza negra, no es Coripata. Nosotros hemos viajado un año con un año de tercero. Ahorita me voy a acordar, ¿no? Lanoso, encrespado, de sección plana, típico de las etnias africanas, ¿no? Ahorita me voy a acordar. Ahí hemos encontrado nosotros, por ejemplo, cuando los compañeros de ustedes, que ya deben ser especialistas, hemos hecho un trabajo y ahí hemos encontrado cantidades de ulotrico. Así como lo dice la bibliografía, cabello lanoso. ¿Qué otra cosa más tengo que ver? El color, ¿no? Cuando hablo del color, estoy hablando de la presencia de la melanina. Dos tipos de melanina, la eumelanina y la feomelanina. La eu presente en los cabellos oscuros y negros, y la feo presente en los cabellos claros, pelirrojos, rubios y dorados. ¿Por qué es importante eso? Porque, por ejemplo, cuando una dama o un varón quiere ir a la peluquería, si la estilista no conoce esto y tú quieres ser choca, termina siendo choca como si se hubiera caído en el fricasé, ¿no? O quieres ser pelirroja y termina siendo, no sé, como semáforo, no, rojo. Entonces, esto que parecería tan básico es muy importante. El cabello blanco, ¿por qué se produce? Por la pérdida del intercambio enzimático, dice, entre la tiroxina y los melanocitos. Hay personas genéticamente a edades muy tempranas se empiezan a calar. Entonces, una alteración ¿de qué? Enzimática de la tiroxina y los melanocitos. Entonces, cuando yo hablo del color, tendré que decir si el color es uniforme. Si es cosmético, en el caso de la compañera, es cosmético. Ella no ha nacido pelirroja, es cosmético, pero uniforme. Pero, ¿qué pasa cuando el cabello, por ejemplo, es de varios colores? Solo lo describe como el signo de la bandera. No de la bandera de la señora que lava, sino de la bandera que flamea, de varios colores. Ya en esos años duros decían, eso es kwashiorkor, desnutrición severa. Eran esos niños, ¿no? Esas familias que tenían niños como conejos. Y el último hijo, el esposo, decía, no, este no es mi hijo, es Choco. Todos son morenitos, este es Choco. Lo que pasa era que al último no le llegaba nada de comida, porque eran 7, 8. Entonces habían visto que ese signo, esa decoloración del cabello, no cosmética, sino natural, se producía por desnutrición severa. A eso se llamaba kwashiorkor. Bueno, y otra cosa tengo que hablar del cabello es la implantación. Dos tipos de implantación, la androide y la ginecoide. La androide, varón. El varón hacia adelante tiene entrantes androgénicas. Continúa a los lados con la patilla, la barba y el bigote. Atrás
¿Qué va a tener atrás? Va a terminar en una cola media. Y en prácticas hemos hecho esto con los compañeros y hemos visto que con la ayuda del peluquero los varones han perdido. Porque tú vas, dice, hágame corte romano. Corte, ¿qué otros cortes hay? Griego, egipcio, no sé qué. Han perdido. Entonces, si al compañero le hacemos poner, más o menos. Pero creo que ayer tenía, ¿no? ¿Cómo tenía? Una colita, a ver, párate para... Levanta tu cabello hacia arriba. Eso es, ¿no? ¿Ve? Termina en una colita media. Esa es una distribución de tipo androide. No se asusten, la mayoría de los pacientes no tienen porque con la ayuda del peluquero, chao. Bueno, en el caso de la mujer, la ginecoide, adelante no hay las entrantes androgénicas. Hacia los lados continúa con la patilla, pero no con la barba ni con el bigote. Atrás, ¿qué pasa? Van a tener dos colitas laterales. A ver, vamos a pedirle a la niña aquí que nos colabore. Dos colitas laterales, ¿no? Termina en dos colitas. Esa es una distribución de tipo gineco. ¿Qué más tengo que buscar? Las alopecias. Las alopecias pueden ser generalizadas. Abuelo pelón, hijo pelón, nieto pelón, herencia. No le han dejado casa, carro, nada, no herencia. Pero no solamente pueden ser generalizadas, que es de origen genético familiar. Pueden ser por áreas. A eso se llama, a la inspección se evidencia alopecia areata en la región parieto-occipital derecha. Así tiene que describir su historia clínica. Cuando son por áreas, puede ser proceso de infecciones. Por eso es que no se va nomás a cualquier peluquero. Pero también puede ser por estrés. Es como si tuvieran un sacabocado y te hubieran arrancado por estrés. Siguiente, por favor. Normalmente, ¿cuántos cabellos perdemos? 10, nada más. Pero algún momento hacemos decir, nos quedamos con un montón. Puede ser estrés. Pero pueden ser otras enfermedades. Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico. El motivo de consulta del paciente, pérdida de cabello, abundante de cabello. Entonces, puede ser lupus. Pero también puede ser desnutrición. Recuerden que es la época de todo es light, ¿no? Chicas, light. Estoy con la dieta de 2 lechugas, un tomate y un aguacate o una palta, un huevo duro, lunes, miércoles y viernes, y martes y jueves, medio huevo duro. Desnutridas, y de pronto motivo de consulta, pérdida abundante de cabello. ¿Sí? Bueno. La coloración ya hemos hablado hace un momento, ¿se acuerdan del higo dudoso? ¿No? 4, signo de la bandera, desnutrición. Bueno, quiero agradecerles primero porque es de noche, segundo porque estoy disfónica, pero creo que ya no estoy con lo que he gritado, y tercero porque están aquí. Si me permiten, estamos terminando esto y quiero que recuerden esto. ¿Y por qué he puesto esto hoy día? Justamente porque están aquí. Cada día que estudias con dedicación y compromiso, permite que estés más cerca de ser el médico que has soñado. Que les vaya muy bien y muchas gracias por su atención. Acerca de las alopecias, por ejemplo, muchas veces en el varón hay heridas en la cabeza y eso genera también alopecia. Sí. Lo que tienes que hacer es como en el cacho, lo que veo no. Me fijo, describes la cicatriz y pones. Se evidencia zona alrededor de alopecia de 5 milímetros de diámetro, de bordes, y tienes que describir. Alopecia, tal cual es. Alopecia localizada. Puedes poner, describes tu cicatriz. Ajá. Muy bien. Muy bien, chicos.